¿Por qué es sorprendente que pi aparezca en la Biblia? A primera vista no parece nada del otro mundo. Pi era un número bien conocido en la antigüedad. Sin embargo, y como veremos, pi aparece en Génesis 1.1 como 3.14.15, una precisión que era desconocida en tiempos antiguos. Arquímedes fue quien llegó más lejos en aquel tiempo. Dio la aproximación pi igual 22 séptimos, que es igual a 3.14.28, exacta solo hasta el 3.14. La obtuvo mediante el método de exhaustión, que es lo mejor que se puede alcanzar sin matemáticas del infinito. Fue un logro monumental y confirmaba que era correcta la mejor aproximación conocida en tiempos antiguos para pi, 3,14. Pero el Génesis, por entonces, ya tenía más de 500 años de antigüedad y había dado una cifra mucho más precisa. Ya en plena era cristiana, el método de Arquímedes, desarrollado en paralelo también en India y China, permitió llegar a aproximaciones más precisas de valor exacto de pi. Pero estamos a más de 1000 años del tiempo que se escribió Génesis. El ejemplo más antiguo data de mediados del siglo II de la era cristiana. Ptolomeo, en su Almagesto, da valor 3.14.16, aunque no explica el medio por el cual llegó a ese valor. Y 4 siglos más tarde, en China primero y más adelante en India, se pudieron computar más cifras mediante sofisticados cálculos basados en aproximaciones geométricas, un método similar al de Arquímedes llevado al extremo. En Occidente, métodos similares permitieron calcular pi con bastante precisión ya bien entrado el siglo XVII, pero estamos a más de 2500 años del tiempo en que se escribió el Génesis. En ese mismo siglo, con la llegada de la matemática del infinito, por primera vez pudieron calcularse por un método sencillo decenas y cientos de dígitos del número pi. Hoy podemos calcular pi con precisión ilimitada y hemos computado billones de dígitos. Pero a Yahvé le bastaba con agregar ese 15 al 314 para dejarnos bien claro que el verdadero autor del Génesis conocía el número pi con más precisión que ningún ser humano de aquel tiempo y de los 10 siglos posteriores. ¿Por qué es sorprendente que el número e aparezca en la Biblia? Esto es mucho más fácil de explicar. Como veremos, el número e aparece en Juan 1.1, libro que fue escrito durante el primer siglo de la era cristiana. Pero la mera existencia del número e solo fue propuesta por los matemáticos del mundo en la primera mitad del siglo XVII, más de 1500 años más tarde, y el cálculo de su valor numérico tuvo que esperar unos 50 años más. Por lo tanto, bien se trata de una casualidad, o bien Yahvé tiene todo previsto desde un principio, y podemos dar por descontado que Juan, quien escribió el libro, no sabía nada sobre el número e. ¿Por qué poner los números en estos dos versículos? ¿Por qué no ponerlos en otros dos? Ocurre que son dos versículos muy especiales. Comenzando con Génesis 1.1, es el primer versículo de la Biblia y es el primer versículo del Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En su versión hebrea original tiene 7 palabras, 28 letras y un valor de gematría de 2701, número que a primera vista no dice mucho, pero está lleno de implicaciones geométricas y numéricas, tantas que requeriría otro video como este al explicarlas. Esos números tampoco son casualidad. Por lo pronto, limitémonos a señalar esto. Claro que Génesis 1.1 es un versículo especial, es el primero de toda la Biblia. Juan 1.1 requiere más explicaciones, pero son fáciles de comprender. Como todos sabemos, la Biblia está compuesta por un Antiguo y un Nuevo Testamento. Hay 5 libros que son la piedra angular del Antiguo, la Torá, y 5 libros que son la piedra angular del Nuevo, los 4 Evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Si Dios colocó 2 números especiales, es natural pensar que eligiera hacerlo en el versículo inicial del Antiguo Testamento y en el versículo inicial del Nuevo Testamento. Como hemos visto, pi está efectivamente en el primer versículo del Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces el número e no está en Mateo 1.1, el versículo que inicia el Nuevo Testamento? En realidad, a diferencia de lo que ocurre con el Antiguo Testamento, en que el Génesis es en todo sentido el primer libro, en el Nuevo sería discutible decir que Mateo precede a Juan o que tal evangelio precede a tal otro. El ordenamiento de los libros deriva de la tradición humana, no es parte de la Biblia misma. Pero tenemos una clara señal y la comprenderemos si leemos cada uno de los versículos iniciales de los 4 evangelios. Mateo 1.1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos 1.1. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Lucas 1.1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras que Mateo habla de la genealogía de Jesucristo, y Marcos y Lucas anuncian, cada uno a su manera, que se disponen a narrar el Evangelio de Jesucristo, Juan habla del principio de todas las cosas,
del principio por excelencia, no del principio de un libro puntual como hace Marcos. Juan habla del mismo tema de que habla Génesis 1.1, el principio de todas las cosas. Juan nos lleva al momento mismo de la creación y no hay otro versículo en toda la Biblia, fuera de Génesis 1.1 y de Juan 1.1, en que el tema central sea la descripción del principio de todas las cosas. En algunos casos, como en Proverbios 8.22 y Apocalipsis 3.14, se menciona el principio de todas las cosas, pero como parte de otra cuestión de la que se está hablando. Lo mismo ocurre en ciertos pasajes de Eclesiastés, Isaías, Miqueas, Mateo, Marcos, Lucas, el propio Juan, Segunda de Tesalonicenses, Tito, Hebreos, Segunda de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. O bien, en otras partes de la Biblia se hace mención de muchos principios. El principio de tal o cual mes o año, el principio de tal o cual reinado, el principio de tal o cual festividad, el principio de la sabiduría, el principio del Evangelio de Marcos, el principio de la predicación de Pablo en tal o cual ciudad. Pero solo en Génesis 1.1 y en Juan 1.1 se habla del principio de todas las cosas, del momento mismo de la creación, como tema central y exclusivo del versículo. De modo que la elección de Juan 1.1 no es arbitraria ni caprichosa. Génesis 1.1 y Juan 1.1 son los dos únicos versículos de toda la Biblia que nos relatan el principio de todas las cosas, y son dos versículos iniciales y fundacionales. Génesis 1.1 es el primer versículo de toda la Biblia y el primero del Antiguo Testamento, y Juan 1.1 perfectamente podría considerarse como el primero del Nuevo Testamento. Y por si quedara alguna duda, son los dos únicos versículos de toda la Biblia que se refieren a la creación y cuyas palabras iniciales son en el principio. En Génesis 1.1, Bereshit, en el principio escrito en hebreo, el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento. Y en Juan 1.1, en Argí, en el principio escrito en griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Cada uno de estos versículos nos da, para cada uno de estos idiomas y para cada uno de los dos testamentos, una versión particular del relato del principio. Ahora bien, observemos esta curiosa conexión entre la creación bíblica y el universo tal y como lo conocemos. A medida que hemos avanzado en nuestro conocimiento científico del mundo, hemos ido descubriendo que el universo entero está construido en base a las dos constantes E y Pi. Buena parte de las leyes fundamentales de la física y de varias otras ciencias recurren una y otra vez a estas dos constantes matemáticas. ¿Nos está diciendo Dios que en el principio de todas las cosas Él puso a E y Pi como ladrillos fundamentales de su creación? ¿Qué mejores versículos que los versículos en el principio para colocar a E y Pi?